Muy bien. Entonces yo tengo la corriente, ¿verdad? Y yo digo que la corriente va a ser igual a la corriente del diodo. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque está en serie y toda la corriente pasa por ahí. Correcto, ¿sí? Porque es un circuito serie y las corrientes en serie son iguales. Por lo tanto, mi corriente del diodo va a ser igual a 1.86 miliamperios. ¿Qué más se pidió? Pues es el voltaje de salida, que está ¿dónde? En esta resistencia de 5 kiloohmios. Da la casualidad que lo polaricé tal cual como está ahí, entonces no necesito cambiarle nada. El voltaje de salida lo puedo determinar resolviendo nuevamente. ¿O cuánto es el voltaje de salida? ¿Quién me dice cuánto es el voltaje de salida? No son los 10 voltios. No. A ver, ¿quién me dice? A ver, por ley, por mallas háganlo. ¿Ya tienen la corriente? ¿Ya tienen la resistencia? Si quieren hacerle así de nuevo y si no, vamos viéndole por mallas. A ver, lo que ya hicimos. Menos 10 voltios más 0,7 voltios y más ese voltaje de salida. Y esto igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual a ¿cuánto? 9.3. 9.3 voltios. O ustedes pudieron haberle hecho tal vez si fuera un circuito más grande, ¿no? Ya tenían la resistencia, que era 5 kiloohmios, y ya tenían la intensidad de corriente, que era 1.86 miliamperios. Y aquí, bueno, aquí les iba a salir un poquito más de decimales, igualmente oscilaba en aproximadamente 9.3 voltios, ¿no? Por lo tanto, el voltaje de salida es igual a 9.3 voltios, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sea que cuando se pueda utilizamos la ley de Ohm. Por supuesto, estamos resolviendo circuitos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, la electrónica lo que busca es encontrar circuitos equivalentes, es decir, dejar en función de resistencias o dejar en función de caídas de tensión o de circuitos abiertos o de circuitos cerrados para que usted pueda resolverlo, ¿sí? Entonces el diodo, la mejor forma es buscar el circuito equivalente y un circuito que ya sabíamos cómo resolver. Inge, si la polarización estuviera inversa, ya, o sea, el voltaje de salida. Ya, muy bien. Vamos a ver qué pasa si tengo el mismo circuito. El voltaje de salida. Si hubiese estado a la inversa, pues aquí tenía menos 9.3 voltios. Voltaje de salida, ¿no? Solo eso cambia, nada más, ¿verdad? Nada más. Si, por ejemplo, en vez de haberle expuesto a este sentido del voltaje de salida, se los hubiese puesto al revés, pues ahí sí ya tenía un voltaje negativo, porque tenía una polarización diferente, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio ya, otro así mismo cortito, solo aprovechando ya estos últimos minutos de la clase. El mismo... Uno como mañana la prueba ahí. No, ese de la prueba no va esto. Ese es para el examen de primer parcial. Uno como para mañana la prueba. Ahí ya le interesa. Ajá, eso le decía. Vamos a ver simplemente aquí como un calentamiento aquí. Tenemos los mismos 10 voltios.
el mismo diodo de silicio, la misma resistencia de 5 kiloohmios. Pero ahora yo le he dado la vuelta al diodo. Asimismo, le pido determinar el punto de operación del diodo. Y también le pido determinar un voltaje de salida en esa resistencia de 5 kiloohmios. Muy bien. Primer paso, habíamos dicho polarizar el circuito. ¿Quién polariza? Pues es esta fuente de tensión principal que tenemos aquí, que son de 10 voltios. Entrega una corriente, una intensidad de corriente en este sentido, ¿verdad? Y va polarizando. Va primero por el diodo y va más, menos voltaje en el diodo. Sigue circulando la corriente y va polarizando ahora esta resistencia, más, menos voltaje en la resistencia. Entonces ya polaricé el circuito. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Establecer el circuito equivalente. Para establecer el circuito equivalente, voy a hacerle como un zoom, ¿verdad? A este diodo y lo voy a poner por acá solito. Tengo el diodo de silicio y yo sé que por aquí está el ánodo y por acá está el cátodo, ¿verdad? Y la corriente ha venido en este sentido y lo ha polarizado de esta forma, más, menos voltaje en el diodo. ¿Cómo ha sido polarizado este diodo? ¿En directa o en inversa? Inversa. Inversa. En inversa, correcto. Ha tenido una polarización en inversa. ¿Y cuál era el circuito equivalente? Un circuito abierto. ¿Qué le pasaba al voltaje en el diodo? Aproximadamente 0 voltios. No fluye. No es de 0 voltios. Fuera de 0 voltios si fuera un cortocircuito. Pero no es un cortocircuito, es un circuito abierto. Puede que haya ahí una pequeña caída de tensión. No sabemos de cuánto, pero puede existir. ¿Y la corriente qué le pasa a la corriente? No fluye. No fluye, es decir, es igual a ¿cuánto? 0. A cero. 0, correcto. No hay corriente. 0 miliamperios o microamperios, picoamperios, lo que sea, ¿no? Entonces, el circuito equivalente era de que había tal vez voltaje, pero la corriente era 0. ¿Sí? Y el tercer paso es reemplazar ese circuito equivalente en nuestro circuito original. ¿Sí? Entonces voy a hacerle ahí un poquito así y vamos a dibujar nuevamente. Y tengo los mismos 10 voltios. Tengo mi diodo de silicio, pero ahora lo voy a reemplazar por el circuito equivalente, que es un circuito abierto. Por aquí tengo mi resistencia de 5 kiloohmios. Y por aquí hay una caída de tensión. Sí, sí, puede haber ahí. Y la corriente por aquí me dice que es 0. ¿Sí? Me dice que es 0. Muy bien. Entonces, este circuito es un circuito que ya conozco, que ya puedo resolver. ¿Sí? Entonces vamos a resolver las preguntas que nos planteaban. Primero, el punto de operación. El voltaje del diodo. ¿Sé cuánto es el voltaje en el diodo? No. Todavía no lo sé. ¿Sé cuánto es la corriente en el diodo? Sí. Sí. De 0 miliamperios. 0 miliamperios. Correcto. Muy bien. Voy a bajar un poquito más de esto.
¿Cómo puedo determinar ese voltaje en el diodo? Pues puedo hacer la malla, ¿verdad? Hago la malla y me queda aquí. Menos 10 voltios, ¿verdad? Más el voltaje en el diodo y más el voltaje en esa resistencia de 5 kiloohmios, que lo voy a representar de esta forma. 5 kiloohmios por la corriente del circuito y todo esto igual a 0. ¿Conozco la corriente del circuito? Sí, Sí, ¿Cuánto es? 0. 0 miliamperios. Correcto. ¿Por qué? Porque no fluye la corriente. Porque, correcto, no fluye la corriente porque todas las corrientes en serie son iguales. Son iguales. ¿Verdad? Son iguales. Entonces ustedes como vieron que era un circuito serie, por aquí estaba esta corriente, quiere decir que esta corriente principal con esta corriente del diodo eran las mismas. Por eso tenemos 0 miliamperios. Por lo tanto, el voltaje en el diodo es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto está cayendo en el diodo? 10. 10 voltios. 10 voltios, correcto. Entonces sí caen esos 10 voltios, ¿sí? Pero la corriente es 0, ¿sí? Recordemos la curva característica del diodo, ¿sí? La curva característica del diodo aquí nos decía, ¿verdad? Y yo le puedo aplicar cualquier voltaje, pero la corriente siempre va a ser la misma. ¿Sí ven que se mantiene la corriente? ¿Sí? Nosotros la aproximamos a 0 esa corriente, ¿sí? Entonces no está bien decir que el voltaje es 0, porque sí se le está suministrando voltaje al diodo, ¿sí? En polarización e inversa, si se dan cuenta, sí se le suministra voltaje al diodo, pero la corriente es pequeñita, ¿sí? Muy bien. Vamos a bajar aquí. ¿Y qué me falta determinar? ¿Qué otro planteamiento? Pues era el voltaje de salida. ¿A qué es igual el voltaje de salida? Que era en esta resistencia de 5 kiloohmios. Resistencia por corriente. Ya, voltaje de salida es igual a la resistencia de 5 kiloohmios por la corriente del circuito, lo cual habíamos dicho que era 0. Igual que a 0. Por lo tanto, el voltaje de salida es de 0 voltios. Ah, aquí sí hay 0 voltios. ¿Por qué? Porque ya este diodo se abrió, ¿verdad? Y ya no dejó pasar corriente. Aquí sí hay 0 voltios. En el diodo no es que hay 0 voltios. Si hubiera 0 voltios, estuviera en cortocircuito. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Inge, se puede hacer en paralelo. Correcto, ya vamos a ver el día de mañana. No, bueno, mañana tenemos la prueba. La siguiente clase vamos a seguir haciendo ejercicios, vamos a analizar otros ejercicios en serie y ya vamos a ver lo que son en paralelo, ¿no? Y en paralelo nosotros tenemos que recordar que los voltajes en paralelo son iguales. Son iguales. Así es. Y las corrientes en serie son iguales. Entonces son, si ustedes se dan cuenta, son criterios que ustedes ya aprendieron en el primer semestre. Solo tenemos que recordarlo. Por eso yo les decía, si alguien tiene problemas por ahí con la ley de Ohm, que con la ley de tensión de Kirchhoff, que con mallas, con Thevenin. Bueno, en Thevenin no vamos a ver mucho, ¿no? Por ahí uno. Entonces, por ahí hay que recordar esos criterios y nos va súper bien en electrónica. Muy bien, vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Y nos vemos el día de mañana, por favor. Nos conectamos, pero la prueba ya va a estar en el Classroom, ¿no? Aquí simplemente vamos a estar cualquier cuestión, cualquier pregunta, ¿no? Igual hay que conectarnos en el Zoom. ¿Alguna pregunta, chicos?
Dije, la prueba de mañana va a ser solamente ejercicios de los que miramos ahorita o también teoría. No. Esto no va en la prueba. Va lo que vimos las semanas anteriores, que era de señales. Ah, lo del año pasado. No, el año pasado, sí. Esto no, esto todavía está ahí en proceso. Todavía no vamos a dar prueba de esto. Ya, muy bien, chicos. Nos vemos mañana. Pase bien, ingeniero. Ok, chao, chicos. Nos vemos, Inge. Cuídese. Chao.